Pues queridos alumnos, continuamos con el tema del sobrenatural. Ya hemos dicho que estamos ante una paradoja. Una paradoja es una afirmación que aparentemente no tiene lógica, o donde hay dos elementos y que no se pueden casar, que son contrarios, pero es algo aparente. ¿En qué consiste la paradoja del sobrenatural? Pues que el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre que ha sido creado en su naturaleza con tanta dignidad y está destinado a la santidad, a la comunión plena con Dios, a la deificación, que está destinado a ser bienaventurado, pues no puede alcanzar esa finalidad que está escrita en su ser por sí mismo, sino que tiene que regalársela a Dios como un don purísimo de su gracia. Dios tiene que llamarlo y Dios tiene que ayudarle. Ahora vamos a abordar el apartado segundo, donde vamos a hacer un recorrido histórico breve de cómo se ha tratado este tema del sobrenatural en la historia de la teología. Estoy en los apuntes, en la página 330. Es verdad que este tema requiere un poco de atención. No es fácil, no es evidente, hay que pensar un poco. En los primeros siglos de la Iglesia, el hombre siempre se ha entendido desde Dios y desde Cristo. La definición del ser humano como una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios nos pone directamente en la economía salvífica y en relación con Cristo. A lo largo de los siglos, poco a poco, se ha ido centrando la reflexión en considerar y estudiar al hombre en sí mismo, dejando en un segundo plano a Dios y a Cristo, con el peligro de que esa relación que es esencial, que es estructural, que es ontológica, pase a ser un añadido, pase a ser algo secundario. Es verdad que la inserción del hombre en el misterio de Cristo es un don, es una gracia, en el más estricto del sentido. Pero no podemos pensar que es una gracia o algo accidental, algo secundario, algo que le ayuda a su perfección, pero que no tiene que ver con su finalidad intrínseca, con su naturaleza, con su ontología. La relación que existe entre la condición creatural del hombre y su plenitud en Cristo, entre el don de Dios, que es ya la existencia, y el don de Dios aún mayor, que es su vocación a la vida divina, eso es lo que vamos a estudiar entre este artículo. Tenemos dos binomios, por lo tanto, criatura y su plenitud en Cristo, o la existencia humana y su vocación divina, o naturaleza y gracia, o imagen de Dios y ser hijo en el Hijo, o que Dios crea y Dios elige, o como se ha dicho tradicionalmente, natural, sobrenatural. Y por eso tenemos aquí el tema del sobrenatural. Vamos a plantear entonces este tema diciendo que la filiación divina de Jesucristo es por naturaleza, pero la nuestra es por gracia, por adopción, como un don. Los santos padres vamos a darnos cuenta que en la teología escolástica pues entonces se ha ido tratando este tema, como hemos dicho, en unidad con Cristo. Ponemos un ejemplo. San Ireneo, el hombre es perfecto solo cuando recibe el don del Espíritu Santo. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, capaz de recibir sus beneficios. Y el destino, la meta es configurarse con Cristo, hecha solo porque Cristo ha asumido la naturaleza humana. Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y para poder lograr ese ser hijos en plenitud necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. San Gregorio de Nisa lo dirá en el siglo IV de otra manera. Si el fin del hombre es participar de los bienes divinos, Dios ha tenido que crear al hombre capaz de gozar de esos dones que le quiere dar.
Por tanto, algo de la divinidad debió de estar mezclado en el ser del hombre y en su naturaleza para hacerlo capaz de gozar de sus dones y de lo que Dios le quería dar. Por eso fue adornado con la vida, con la razón, con la sabiduría, con todos los bienes que convienen a Dios, de suerte que cada uno de ellos le ayudase a encontrar su fin. Y en el mundo occidental, ¿qué nos dice San Agustín? Pues San Agustín reconoce un doble plano en nuestra relación con Dios. Él habla que somos criaturas y como criaturas tenemos que aceptar a Dios como nuestro Señor, ser sus siervos, obedecerlo. Pero hemos recibido el don, la gracia de la filiación, de ser hijos por gracia. Somos siervos por naturaleza, pero con eso no alcanzamos la plenitud de nuestra existencia. Tenemos que recibir la ayuda de Dios, la comunicación de Dios, la gracia de Dios, para poder ser hijos en el Hijo, para cultivar el don de la filiación. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Ahí hay una naturaleza en la tensión del hombre y en su destino hacia Dios. Hasta que no descanso en ti, no tengo mi perfección. Se habla, por lo tanto, en los primeros siglos de la Iglesia, de naturaleza del hombre para expresar su condición de criatura. Siempre una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, una criatura que se lee y se entiende desde Cristo, para expresar ese elemento específico de la llamada de Dios, de la filiación divina. Se usan en este tiempo distintos términos: supercelestial, supercósmico, superesencial o supernatural, que será poco a poco el término que irá quedando. Damos un salto. En la teología escolástica se da un cambio, porque se comienza a tratar la cuestión del sobrenatural al reflexionar sobre el estado original. El hombre es creado por Dios y peca. ¿Qué ha perdido con lo que peca? ¿Cuál es su estado originario? ¿Cuál es su estado original? Y también se reflexiona sobre el tema del sobrenatural cuando se habla de la meta del hombre, de su bienaventuranza, entendida como visión de Dios. Y entonces nos damos cuenta, dicen los escolásticos, que tenemos dos clases de dones. Unos naturales, que corresponden al hombre por el hecho de haber sido creado y que no se pierden con el pecado, y luego la gracia o la amistad con Dios, que el pecado ha destruido y que se va a mantener a lo largo de toda la escolástica, esta distinción entre naturaleza o bienes naturales y gracia. Son dos órdenes de gratuidad, porque como un don gratis hemos sido creados. El hombre no tiene ningún derecho para exigir su existencia. Pero también hay un segundo orden de gratuidad, que es la amistad con Dios, que es un regalo al cual la criatura divina no puede aspirar por sí misma. Se basa mucho en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 7, donde Santiago habla: toda dádiva buena, datum optimum, y todo don perfecto, donum perfectum, viene de lo alto. De lo alto, según Santiago, aquí aparecen dos tipos de dones: la dádiva muy buena y el don perfecto. El Santiago es así citado por los padres. Así lo hace, por ejemplo, el pseudo Dionisio, que dice que la dádiva buena se refiere a la creación, a los bienes que Dios da a toda criatura, y el don perfecto se entiende que es la gracia divina lo que le permite al hombre alcanzar la santidad y la plenitud. El problema del sobrenatural se expone de un modo explícito cuando se reflexiona sobre aquello que el hombre ha perdido después del pecado original. ¿Qué es lo que pertenece a la naturaleza humana y a pesar del pecado permanece?
y qué es lo que el hombre ha perdido y que estaba más allá de esa naturaleza y que lo perfeccionaba. Así se plantea el tema, por ejemplo, San Buenaventura. Pedro Lombardo dirá que lo que el hombre ha perdido cuando ha pecado es la gracia. Ha perdido algo porque se ha puesto contra Dios, pero mantiene algo de su ser. Todo lo que el hombre tiene, lo tiene gratuitamente. Todo es gracia. Y él hablará de dos órdenes: la gratuidad en sentido genérico, que es todo lo que Dios ha hecho, y la gracia de modo específico como amistad de Dios con el hombre, que comporta la integridad, la inmortalidad y todos los dones que Dios le da. Gratuidad y gracia. Llegamos al teólogo que va a plantear expresamente el tema del sobrenatural, que es Santo Tomás, donde ya los términos van a adquirir un significado preciso. Santo Tomás, cuando trata de las perfecciones o los dones de la gracia, los define como los que no provienen de la naturaleza ni del mérito, y los distingue de aquello que el hombre, de aquello que al hombre le es debido. Para él, ¿cuál es lo debido? Lo debido, para Santo Tomás, es, por un lado, que lo que el hombre ha conseguido con su esfuerzo y con su entrega y con su mérito. Igual que si has hecho un trabajo, tú mereces tu salario. Eso es una de las cosas debidas. Y también lo debido pertenece a la condición de la naturaleza, porque si Dios quiere crear un ser humano, no lo puede crear defectuoso, lo puede crear con todas sus capacidades, con manos, con pies, con razón. Y eso es debido a la naturaleza. Y todo lo que no corresponde al mérito ni al ser del hombre por su naturaleza es lo que él llama gratuito. Es lo que Dios da gratuitamente. Lo que el hombre recibe mediante la naturaleza y el mérito, claro, también es gratuito, porque Dios nos ha creado de la nada y libremente existimos. Ninguno podemos exigir existir, pero hay una exigencia ontológica. Si Dios quiere algo, lo quiere hacer bien. Si Dios se determina en crear un ser, lo crea adecuadamente. Dios quiere, según su ordenación, que un determinado ser le corresponda un determinado fin. Ha creado al hombre con un fin para algo. Y el único fin del hombre es ver a Dios, es la gloria divina. Es solo alcanzable no por sus fuerzas, sino por medios sobrenaturales. Por lo tanto, solo con un segundo orden de gratuidad, la gratuidad de la salvación, pues puede alcanzar ese fin. Aquí se da un peligro en el cual Santo Tomás no cae. Se comienza de un modo cada vez más consciente a trabajar sobre una idea que nos hace pensar al hombre en sí mismo, que tiene consistencia fuera de la gracia, fuera de la acción de Dios. No se parte del hombre histórico que está caminando en esta historia de la salvación, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y llamado la naturaleza divina, sino empezamos a usar conceptos abstractos que nos empiezan a preguntarnos qué es el hombre y qué pasa con la naturaleza del hombre que se mantiene a pesar del pecado y qué es lo que perdió cuando pecó. Y a eso, que le conviene mucho, lo llamamos gracia. Pero empezamos a tener una visión del hombre que es consistente independientemente de Dios. Santo Tomás no cae en esto porque él hablará de que el hombre ha sido creado capaz de Dios y que tiene un deseo natural de ver a Dios. Pero al irrumpir y utilizar la filosofía aristotélica, se abre la posibilidad de reflexionar de naturaleza, ya no como los santos padres, que decían que la naturaleza era el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sino aquí reflexionando en qué corresponde al hombre por el hecho de existir y sobrenatural aquellos dones que Dios le da. El instrumento adecuado para señalar, por lo tanto,
La novedad de la antropología cristiana era hablar de este binomio para mostrar la gran excelencia de la vocación cristiana con respecto a la condición criatural del hombre, su naturaleza. Esta base que se mantiene todavía en una definición del hombre con Santo Tomás desde Dios, cuando llega el humanismo, cuando llega el Renacimiento, cuando el hombre ocupa el centro de las cosas, va a cambiar. Dios no se niega, pero se va desarrollando una antropología, una ciencia del hombre que parte de un concepto abstracto. Lo que el hombre es en su naturaleza, lo que el hombre sería sin la llamada divina, sin la visión beatífica. En vez de se empieza especulando lo que le corresponde a la naturaleza o lo que no le corresponde. Se abre así el camino para que el don de la gracia sea considerado como un añadido de ser, como una cosa secundaria que va más allá de los límites de la naturaleza. La ordenación concreta, la visión de Dios, deja de ser parte de la definición del hombre. Dios deja de ser la meta del hombre, aunque se mantiene la tesis de que hay un apetito natural de ver a Dios. Un punto muy importante en este campo, dentro de la teología cristiana, es Cayetano o Tomás de Bío, y estamos hablando en el siglo XV y siglo XVI. Él afirmará que nosotros deseamos la visión de Dios, pero que esto es un añadido. Hemos sido llamados al cielo y habiendo sido llamados por Dios a gozar de la gloria y de la comunión con Él, nosotros lo deseamos. Pero si no hubiésemos sido llamados a gozar de la gloria y de la amistad con Dios, entonces este deseo no existiría. Él va a introducir el concepto de naturaleza pura, cómo se entiende el hombre en su condición natural. Es sin esa apertura a Dios, sin esa interacción con Dios. La naturaleza no desea más allá de sus fuerzas y el hombre no desea más allá de sus fuerzas. Dios ha querido comunicarse a los seres creados y eso lo ha hecho, en primer lugar, creándonos, capaces de esa comunicación. Y en segundo lugar, dando al hombre la racionalidad, la libertad, para que pueda llegar a la visión divina. Con ello, le concede la posibilidad del gozo perfecto, de la fruición perfecta, dándole por gracia lo que no le corresponde por naturaleza. Dios, por gracia, le regala al hombre la bienaventuranza, la comunión. De aquí que podemos ver un doble orden en los seres creados, de hecho existente. El orden de la naturaleza y el orden de la gracia. El orden natural equivale a lo debido a la criatura y el orden sobrenatural a lo gratuito o lo que está por encima de lo que se debe a la criatura. ¿Qué es el hombre? El animal racional compuesto de alma y cuerpo. La llamada a Dios, la llamada de Dios, entonces se ve directa o indirectamente como algo añadido, como algo que se sobrepone o se justapone, como algo sobrenatural. Aquí tenemos lo natural y encima mi mano se pone lo sobrenatural que Dios se lo regala. Se quiere así resaltar la gratuidad y el gran poder de Dios, pero el hombre se define sin Dios. Y si tiene la suerte de tener este añadido, fenomenal. Es verdad que en el hombre hay una capacidad de recibir ese don que se llama potencia obediencial. Francisco Suárez, teólogo jesuita, pues también ofrece una gran influencia y dirá que la naturaleza no desea más allá de sus propias fuerzas, que si en la naturaleza existiese este deseo de ver a Dios, este deseo sería una veleidad, algo secundario, un deseo vano. Naturalmente ninguno duda de que la vocación del hombre es la visión de Dios, pero se interpreta como un elemento secundario, añadido. Luego nos encontramos con el Concilio de Trento, con el problema antropológico de que si el hombre
¿Vive solo de la gracia o de la gracia y de las obras? Si el hombre está totalmente herido y es absolutamente pecador, o puede responder con su libertad. En ese tema de Trento, pues es cuando por primera vez se utiliza el término sobrenatural en el magisterio. Y lo hará San Pío V, cuando corrige los errores de Miguel Bayo. Miguel Bayo sostenía que el hombre no podía nacer como nace actualmente, porque nace pues muy debilitado, con concupiscencia, con mortalidad, con un montón de debilidades. Y si en el estado original el hombre es creado con estas limitaciones, esto no sería digno de Dios. Por tanto, Dios está obligado, y ahí está la dificultad, Dios está obligado a dar los dones de la gracia, porque si no, habría creado un hombre muy disminuido, un hombre que se muere, un hombre que no puede alcanzar los fines. Según el pensamiento de Miguel Bayo, el hombre antes del pecado tenía los dones de la amistad con Dios y estaba dotado de una serie de virtudes que le impedían cualquier desorden. Todas sus facultades estaban ordenadas y actuaban guiadas por una inteligencia iluminada por la fe. Y ese se considera su estado natural. Por tanto, el mal que viene por el pecado es una corrupción de la naturaleza humana. Los dones que recibió tras la redención son naturales, en sentido que le devuelven su perfección natural al hombre, la que le es debida en cuanto tal. Esto no significa que la perfección inicial y la redención no sean dos dones que vienen bien a la naturaleza humana. Depende de que el hombre alcanza la vida eterna no por gracia, sino por sus propios méritos, ya que ha recibido con el ser del hombre lo necesario para vivir eternamente. El término usado por Bayo para referirse a la corrupción del hombre es el estado de servidumbre. Dios crea a un hombre al principio con todas las dones, con toda la integridad y con la exigencia, porque Dios está obligado de regalarle el don del Espíritu Santo, regalarle la vida eterna, regalarle su amistad. Dios está obligado. Lo que pasa es que el hombre, usando mal de su libertad, lo pierde. Y la redención es volver a recibir esos dones que Él tiene merecidos, porque vienen por su naturaleza pura. Cuando el hombre peca, está en un estado de servidumbre. Esta es una postura inaceptable y por eso lo condena la Iglesia, ya que se pierde la libertad de Dios y la gratuidad del amor de Dios que se nos comunica y su amistad. Si se crea esta obligación divina, la gratuidad desaparece. La lucha con Bayo favoreció en gran manera la idea de la naturaleza pura, que esta no es otra cosa que una hipótesis límite. Dios podía haber creado al hombre en pura naturaleza. ¿Pero en qué consistía la naturaleza pura? Se ella el hombre sin gracia, el hombre pecador para Bayo. La noción teológica de pecado tampoco tiene sentido en la hipótesis de la naturaleza pura, porque el pecado sería solo la transgresión de una regla o de una norma, pero se perdería toda la dimensión del pecado como dar la espalda a Dios que nos quiere y rechazar su amistad y rechazar también el amor de nuestro Señor Jesucristo. En el intento por determinar el contenido de esta naturaleza pura, se popularizó la frase de que la diferencia que hay en el hombre, en su estado natural y en su estado de pecador, es un hombre desnudo, pero uno ha sido expoliado, ha sido robado de sus vestidos y otro ha nacido desnudo. Pero al fin y al cabo, ambos están desnudos y no hay diferencia. Por eso el Papa San Pío V, en la bula Es Omnibus Afflictionibus, en el 1 de octubre de 1567, pues hablando del estado original, hay unas proposiciones en las que se condena expresamente a Miguel Bayo. Y en la 21 se dice:
La elevación y exaltación de la naturaleza humana a la participación de la naturaleza divina es exigida por la integridad del estado primitivo y, por tanto, hay que decir que es natural y no sobrenatural. Esa es una afirmación de Miguel Bayo que es errónea. Es absurda la opinión de quienes dicen que el hombre fue elevado desde el principio sobre la condición de su naturaleza, por medio de un cierto don sobrenatural, a fin de que diera sobreabundantemente culto a Dios en la fe, la esperanza y la caridad. Para Miguel Bayo, el hombre no ha sido sobreelevado con un don natural, sino que todo le corresponde. Dios está obligado a dárselo. Todo corresponde a su naturaleza, a su ser. Y tercera, la inmortalidad del primer hombre no era un beneficio de la gracia, sino una condición natural. Y Dios está obligado a dárselo. Según Bayo, Dios es el que lo debe a todo al hombre. Dirá Henri de Libat que el pelagianismo perfecto sería como un orgulloso que no quiere deber nada a nadie, lo quiere hacer todo, los pelagianos, por sus fuerzas. Pero el bayanista perfecto sería el hombre quisquilloso que trata siempre de miserables a los demás y les reclama lo que deben, incluso a Dios. Bayo se ha convertido en un demandante. Pelagio es la ascesis pura, Bayo es el juridicismo puro, pero el uno y el otro están en el naturalismo puro, porque ninguno de los dos trata adecuadamente la intervención de Dios en la vida del hombre. Uno, porque lo hace solo por su esfuerzo, por su entrega, por las capacidades del hombre, Pelagio, y no hace falta la gracia de Dios porque yo puedo, y el otro porque Dios está obligado y lo exige. Hay un gran cambio en la teología contemporánea donde se vuelve a retomar este tema del sobrenatural. Será clave el Henri de Libat que, aprovechando que en el siglo XX se vuelven a leer los padres, se lee Santo Tomás directamente y no sus comentarios, se relee la Escritura, se renueva y se ven de nuevo las fuentes litúrgicas. Toda esta visión hará que, volviendo a los santos padres, que veamos de nuevo pues una visión del hombre visto desde Dios. Y Henri de Libat va a buscar y a escribir, en primer lugar, en 1947, un estudio histórico de cómo se ha tratado el tema del sobrenatural a lo largo de la vida de los teólogos y de la Iglesia. No hay ningún problema, hace una gran recogida de datos, la hace en muchos momentos, él incluso en esta época tiene que estar huyendo de un convento a otro, estamos en la Segunda Guerra Mundial y siempre tiene esta preocupación. Pero al final hace un epílogo, una conclusión de 10 páginas, donde él saca unas consecuencias que contrastan con la visión teológica del momento, donde jugaba muy bien los dos términos natural, sobrenatural. Lo natural es lo que corresponde al hombre por ser creado y quedaba muy claro que lo sobrenatural era la gracia, lo que Dios da y no es debido, no es exigible. Pero de Libat se da cuenta, al hacer ese recorrido histórico, que ahí queda fuera del hombre, fuera de la visión estructural, ontológica de su naturaleza del hombre, Dios, que se convierte solo en un añadido, en una cosa secundaria, en una cosa que le conviene mucho. Y dirá en este epílogo, Henri de Libat, que existe un deseo natural en el hombre de ver a Dios, y esto es verdaderamente algo fundamental en el ser humano. ¿En qué es esta exigencia? Pues la exigencia de un don, no es una exigencia de posesión, no es algo que sea debido, como dice Miguel Bayo, pero sí que pide un don para el que ha sido creado. Existe, pues, un deseo divino en la criatura, pero el hombre que desea no es el hombre que exige. El hombre que desea el don es el hombre que desea solo lo que Dios le puede dar, solo lo que Dios puede cumplir y colmar ese deseo, que va más allá de lo que el hombre puede obtener. Es el deseo de la grandeza de Dios, es deseo de la plenitud que Dios muestra al darse. El hombre no puede llegar por sí mismo a Dios, pero desea en el fondo solo lo que como don puede alcanzar.
Si nuestra naturaleza tiene este deseo es porque Dios lo ha puesto en nuestra misma naturaleza, en nuestro ser. Este mismo deseo es a la vez la respuesta de la naturaleza a una llamada. Dios llama al hombre para colmar su deseo, para entrar en amistad con él. Ese deseo natural, dice Henri de Libac, es la acción permanente de Dios que crea la naturaleza. La ayuda de la gracia es la acción permanente de Dios que crea el orden moral y el orden del bien. Por lo tanto, tenemos dos órdenes, el orden natural y el orden moral. Se encuentran siempre en el mismo mundo y, por tanto, podemos aplicar a este problema aquel principio antiguo que viene de San Agustín. Cuando Dios da recompensa a nuestros méritos, en realidad lo único que hace es coronar su propia obra. De Libac no va a tratar el tema de naturaleza pura y va a intentar avanzar en esta situación. Se pregunta cómo el hombre en constitución natural puede estar dispuesto intrínsecamente al orden de la gracia que le colma, sin por ello incluirlo lo más mínimo, es decir, sin posibilidad alguna de exigirlo. Pues él califica la teoría de la naturaleza pura de Libac de insuficiente, porque la ve fisicista, es decir, en el sentido de considerar la naturaleza del hombre como un todo cerrado y autosuficiente, no como algo dinámico que se va desarrollando y va creciendo. También ve la naturaleza, el concepto de naturaleza pura, como algo juridicista. La naturaleza humana podría exigir a Dios el cumplimiento de su fin último, porque es un fin natural. Antropomorfista, Dios eligiendo entre varias posibilidades, como el hombre podría elegir entre varias posibilidades. A ver, ¿creo un hombre sin que tenga capacidad de amistad conmigo o con capacidad conmigo? ¿Creo un hombre con 5 piernas o con 2 piernas? Y extrensicista, lo sobrenatural se reduce a un accidente, a un complemento. Y milagrosa, porque está fuera de la naturaleza y Dios tiene que hacer milagros en su creación para colmar al hombre. Y abstracta. Él nos dirá que las cosas funcionan de otra manera, que el don sobrenatural se compara al don que un hombre hace a otro y nosotros hacemos las cosas sucesivamente. No se trata de que Dios nos da la existencia y después nos da la gracia, no es así. Pero esta reflexión nueva que intenta volver a la estructura del hombre no es entendida del todo. Ya hay muchos que ven que en 1950 el Papa Pío XII, cuando escribe la encíclica Humani Generis, hablando, como había hecho ya en un discurso, de que había que tener cuidado con la nueva teología que estaba surgiendo, pues advierte de que se estaba negando la gratuidad del orden sobrenatural, porque afirmaban que Dios no habría podido crear seres dotados de intelecto sin llamarlos y ordenarlos a la visión beatífica. Y más de uno, aunque no está nombrado, vio ahí una corrección de Libac. Karl Rahner, él va a volver a reflexionar también sobre este tema. Y él nos dirá que es necesario regresar a la centralidad de la noción que de una antropología vista como en los primeros tiempos. El hombre es llamado a la visión de Dios y por tanto esto no puede ser algo extrínseco, sino que le corresponde a su ser más profundo, esa llamada a la visión de Dios. Y él va a acuñar el término existencial sobrenatural. Y es que la condición existencial del hombre actual en la que nos encontramos es la de estar abierto de Dios. No se parte de una hipótesis abstracta de si Dios podría haber creado unos seres de otra manera, sino que se parte del hombre concreto que es realmente llamado a la comunión divina, que llamado a la santidad, llamado a la bienaventuranza. Para Karl Rahner nos hace caer en la cuenta que la gracia se definía, o el don de Dios, de una manera indirecta. Era todo aquello que no corresponde a la naturaleza. Todo lo que no corresponde a la naturaleza del hombre, eso es la gracia. Pero él dice que la gracia hay que
definirla por sí misma. Lo sobrenatural no es lo que se encuentra por encima de la naturaleza del hombre. Él nos dirá que lo sobrenatural es lo que hace referencia directa a Dios mismo, que se comunica al hombre. A partir de lo que es nuestra naturaleza y pensar cualquier añadido a la misma sería sobrenatural. Eso es una confusión terrible de conceptos. Decir, yo ya estoy constituido y todo lo que se me da por encima de mi naturaleza, de mi ser, de mi ontología, eso sería lo sobrenatural. Hay que definir lo sobrenatural por sí mismo. Él seguirá diciendo que el primer deseo de Dios sobre nosotros es autocomunicarse, es donarse. Y Dios crea al hombre para que pueda recibir su don, su amor, como un don y como una gracia. Y esa finalidad del ser humano está en lo más profundo de su ser. Y siendo la dimensión más profunda del ser humano, es sin embargo la más gratuita. Así lo entiende no solo Karl Rahner, sino también Santo Tomás y toda la tradición patrística. Y aquí pues la paradoja humana. Lo que es más central en nosotros es a la vez lo más indebido, ya que el hombre es el ser llamado por Dios, el ser abierto a Dios, el ser que no puede alcanzar por sí mismo su fin, su meta, sino como un don. El hombre es aquel que alcanza la plenitud más allá de sí mismo. Como Jesús, la esencia más central del hombre es la de estar dirigido hacia el Padre. El punto de partida no es una hipótesis de naturaleza, sino la esencia concreta del hombre que camina en esta historia de la salvación. Y ese hombre ha sido llamado a la vocación divina, y eso no es un añadido. La dimensión sobrenatural aparece como algo perteneciente a la realidad más profunda del hombre realmente existente, y no es, por tanto, algo marginal, como podría pensarse con el extrinsicismo de los siglos posteriores. Seguirán los teólogos reflexionando sobre este tema, y ahí pues Juan Alfaro pues también tratará de este tema, y él resaltará por una parte la trascendencia. Solo por gracia el hombre puede alcanzar este don que le viene de la encarnación, y de otra parte la inmanencia. Solo en Dios el hombre es plenamente finalizable y finalizado, sin existir otra posible finalización del Espíritu finito. Para Alfaro, solo en Dios y en Cristo el hombre alcanza su plenitud. La finalización última no entra para Juan Alfaro en la definición del hombre. El hombre es inteligible para él en las dos hipótesis. La hipótesis de la naturaleza pura y la hipótesis del hombre llamado a la vida sobrenatural. La inteligibilidad del hombre en la naturaleza pura es condición, según Alfaro, para garantizar la gratuidad, al mismo tiempo la inmanencia y la perfección intrínseca del hombre en la gracia, y todo esto en la economía de la salvación. Así como es pensable un mundo sin encarnación, es igualmente pensable un hombre sin gracia. Este hombre sin gracia no sería nunca, sin embargo, un hombre plenificado y finalizado. No sería absurdo e inconsistente, sino que tendría un sentido, pero nunca en sentido pleno de la total realización. Intenta Juan Alfaro retomar pues, el natural sobrenatural, salvando el tema de la gracia, pero no llega a meterlo dentro de la definición del hombre, de la naturaleza del hombre. Y hay una segunda etapa en la que Henry de Livad hace un gran trabajo y vuelve a escribir una obra sobre el sobrenatural. Nos dirá de Livad que la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios es una verdad de fe que funda la visión unitaria del ser humano. El hombre es visto antes como deiforme que como hombre. Por eso la afirmación inicial, que es la naturaleza humana, necesita la sobrenaturaleza para poder ser entendida en plenitud. Habría que entender lo de ser imagen y semejanza como algo dinámico, y el contenido de esa llamada consiste en llegar a ser semejanza, sea en la historia, ayudado por la gracia divina mientras caminamos en este mundo, sea en la eternidad a través de la gloria. Por lo tanto, la primera consecuencia y el primer problema de una afirmación tan radical del hombre como imagen llamada a ser semejanza
consiste en el contenido conceptual concreto que hay que dar a su condición ontológica. El ser llamado y el encontrarse en una especie de status vie, de peregrino, consiste en estar esencialmente orientado hacia un fin que el hombre, ser libre, vive como deseo. Requiere la alteridad, requiere la libertad, requiere un ser para recibir este don que sea distinto de Dios. El ser una imagen de Dios salida de la nada. Él va a trabajar todos estos temas y publicará en 1649 la obra Surnaturel, cuya recepción fue muy buena al principio, pero pronto fue criticada, como hemos dicho antes, como nueva teología, y algunos veían en la Humani Generis que él había desvirtuado el concepto de sobrenatural. Por eso, en 1965, estamos hablando después de 20 años de trabajo, él hablará del misterio del sobrenatural, de la necesidad de superar el extrinsicismo, es decir, la fisura que había entre lo natural y lo sobrenatural, la filosofía y la teología, la fe y la razón, la historia y el dogma. Henry de Libat quiere explicar la gratuidad de la gracia y del sobrenatural sin recurrir a la hipótesis de naturaleza pura. Se opone a los teólogos precedentes que marcaron fuertemente la división entre los órdenes natural y sobrenatural, y no se confronta, al menos directamente, con los teólogos que buscaron una renovación, por ejemplo, Karl Rahner o Alfaro. No entra en diálogo con ellos. La voluntad de un creador así de grande es la naturaleza de cualquier cosa, dirá San Agustín en La ciudad de Dios. En la teología común se afirma que Dios da una finalidad sobrenatural al ser humano ya existente, y así parece en esta segunda gratuidad viene a un ser constituido. Pero aquí está el punto débil para comprender a de Libat. Él dice que esto vale como para entendernos. El hablar de natural, sobrenatural, vale para entendernos y para comprender los dos órdenes de la gracia que hay en el hombre. Pero que este segundo momento de gratuidad es falso que presuponga ya mi ser. Esto es así porque la finalidad de la visión es tan inherente a mi yo como yo puedo decir que sin esta visión no sería yo. También esto pertenece a mi propia identidad, a mi ser más profundo, a mi ontología, a mi naturaleza. Nos dirá de Libat que la primera intención es el ser deiforme, antes que el ser humano. Dios no quiere un ser humano al que luego lo llama, sino cree un ser deiforme, creado a su imagen y semejanza y llamado a la comunión divina. No está primero la humanidad y luego que esa humanidad sea deiforme, sino que en el diseño divino está la deiformidad. Esta deiformidad es la que funda la humanidad. El hombre es imagen porque es llamado a la semejanza, según la distinción patrística ya conocida. El hombre es imagen de Dios y poco a poco con la paideia, con la educación, con la ayuda de la gracia, va siendo cada vez más semejante. Todo es don. El don de ser creados y el don de ser llamados a la gracia. Aquí está la paradoja que decía de Libat, que los gentiles han ignorado, ese es un capítulo de su libro, la paradoja que el buen sentido ha negado y la paradoja que se supera en la fe. Hay, por tanto, una precedencia divina que se manifiesta en esta llamada sobrenatural que es el don absoluto. Solo quien ve a Dios ve, y esta visión es don radical. Esta es la paradoja que hay que aceptar. Solo quien ve a Dios ve. El Eterno ha entrado en el tiempo y permanece en él. Entre naturaleza y gracia ya no hay oposición, sino inclusión. El Espíritu creado es la capacidad de nuestro ser sobrenatural, pero no es, sin embargo, una participación, ni siquiera un germen, que solo sería necesario desarrollar y enriquecer. El deseo brota de este fondo del alma, es un deseo por privación, no es un deseo por posesión. Es decir, el hombre tiene ese deseo de Dios, pero porque le falta a Dios, no es una exigencia.
tiene una capacidad, una actitud pasiva, como diría Santo Tomás, para recibir esos dones de Dios. El deseo que el Espíritu creado tiene de Dios está en nosotros, pero no procede en nosotros, ya que solo se ve cumplido cuando nos mortifica, cuando nos falta, o mejor, se encuentra también en nosotros que nosotros mismos, porque se trata de un nosotros que no nos pertenecemos a nosotros. La naturaleza de la que habla Aristóteles no es la del hombre creado por Dios con vistas a la participación de la vida divina, intratrinitaria. La introducción de Aristóteles en la Edad Media, junto con los beneficios importantes, comportó algún riesgo, y es que nos hizo hablar de naturaleza como algo independiente de Dios. El hombre creado con vistas a la participación de la vida divina, ese es el fin interior de la naturaleza creada y mueve toda la naturaleza. El hombre tiende naturalmente a Dios mismo y por eso desea naturalmente verle en la visión beatífica. Existe un desiderium naturale videndideum, del que hablaba Santo Tomás. El deseo, escribe Delibaz, es una paradoja del espíritu humano. Este espíritu es creado, es finito, y solo recibe una naturaleza, sino que él mismo es naturaleza. Antes de ser espíritu pensante, es naturaleza espiritual. He aquí una dualidad irresoluble, al mismo tiempo que una unión indiscutible. Es imagen de Dios, pero sacado de la nada. Por eso, antes de amar a Dios, para poder amarlo, desea. Por estar hecho para Dios, el espíritu es atraído por él. Solo Dios es amor sin deseo, porque Dios no tiene una naturaleza que le imponga a él. Es puro ser, acto puro, es también amor puro. Por lo tanto, nos encontramos que ese deseo natural de ver a Dios es algo que descubre Delibaz como parte de esa paradoja del ser humano, que forma parte de él, pero que no lo puede alcanzar sin que Dios se dé como un don, sin la gracia. La conclusión es que el espíritu es el deseo de Dios. Todo problema de la vida espiritual consiste en liberar ese deseo, en transformarlo, en convertirnos, para entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede el deseo del fin sobrenatural? ¿Cómo puede el deseo de Dios y de la comunión con Él ser natural? La naturaleza creada está abierta al don sobrenatural sin poder hacer nada por hacerse con ese don. Estamos abiertos, tenemos la capacidad, pero no podemos conseguirlo por nuestras fuerzas, sin conocerlo antes de la revelación. Es capaz de Dios, pero no como la criatura, que es obediente a la acción de Dios según la potencia obediencial. En razón del acto creador de Dios, la criatura espiritual es capaz de Dios de un modo único a cualquier otra criatura. Pues así hemos hecho un recorrido y nos damos cuenta que el gran teólogo de sobrenatural hoy es Henri Delibaz, que lo que hace es volver a la versión bíblica y a la versión de los padres que ven al hombre con esos dos órdenes de gracia, lo natural y lo sobrenatural. Lo podemos usar para explicarnos, pero no lo podemos usar sin cuidado, porque lo sobrenatural, la gracia, el don de Dios puede aparecer como algo añadido, secundario, que no entra en la naturaleza, en el ser, en la existencia, en la ontología del ser humano. Pensemos un poquito en esta paradoja, queridos alumnos.